Antes de empezar con este video, quiero agradecerles a Emiliano6564 y a Jared Sandoval, por convertirse en miembros del canal de la categoría más alta. Muchas gracias por su apoyo y su aporte. Si quieres un saludo puedes unirte al canal en el botón unirse al lado del de suscribirse. Recuerden que esto no es obligatorio y ya sin nada más que decir disfruten del video. Era un día común y corriente para el país de Japón, todos los habitantes seguían con su vida cotidiana, pero no se le podía decir lo mismo a las personas que vivían en la isla Nara. Una isla llamada Nara, es tan pequeña que apenas tiene el tamaño de una ciudad. En esa isla existe una cárcel de máxima seguridad, en donde se meten a los peores criminales que Japón ha tenido en los últimos años. Es la zona más oscura de todo el territorio japonés. ¿En serio quiere ir hacia ese lugar, señorita Fubuki?, preguntaba un pescador quien recibió una gran suma de dinero por el viaje. ¿Vas a hacer que una dama repita lo mismo otra vez? Lo decía en un tono tranquilo pero al mismo tiempo serio. No, lo lamento demasiado, por favor suba, decía el hombre de 43 años mientras comenzaba a desamarrar el bote. Mientras que Fubuki solo se empezaba a acomodar en el barco para tener un viaje cómodo, la mujer traía puesto un hermoso vestido de color verde oscuro que le llegaba hasta las rodillas, con un chaleco grande y blanco, seguido de unos collares en su cuello. También tenía a su disposición a 3 guardias, quienes estaban alertas ante cualquier movimiento sospechoso. Mientras que en la prisión llamada Prisión Nara, un sujeto de cabello blanco con forma de puntas estaba yendo al comedor. El hombre tenía una ropa naranja, la típica ropa que todo preso tiene, sin mencionar lo sucia que esta estaba, en señal de que no se había lavado en un par de días. Cuando el sujeto había llegado al lugar este se había caído contra el piso, haciendo que su comida se estrellara en contra del suelo. La razón de su caída fue que uno de los presos había puesto su pie sin que los guardias lo vieran. Prisionero 088, levántese y limpie eso de inmediato, decía un guardia de seguridad quien tenía una porra de metal en las manos. El prisionero se había levantado mientras tomaba su comida, era una sopa de frijoles, 3 rodajas de pan y una caja de jugo de naranja. La sopa de frijoles se había estropeado, pero por suerte la caja del jugo de naranja no se rompió y aún le quedaban las 3 rodajas de pan, por lo que el hombre había dejado lo que quedaba de su comida en la mesa mientras tomaba un trapeador comenzando a limpiar el desastre. Tish, maldito bastardo, ¿te crees muy gracioso no? Decía el hombre en su mente y en un tono claramente enojado. Luego de haber limpiado su desastre el prisionero se limitó a comer lo que le había quedado de comida. Así se vio como el mismo prisionero de antes se encontraba acomodando unos libros que habían en la biblioteca, esto ya que era el único medio de entretenimiento que los presos tenían debido a que la señal en esa isla era muy mala. Mientras que algunos condenados estaban leyendo, o en sus celdas sin hacer nada más que pensar, 088 se encontraba limpiando y sacando la basura mientras estaba quitando el chicle que se encontraba en las mesas y el piso, una tarea tediosa pero que el prisionero hacía sin objetar nada. Pero este sintió como alguien le pisaba los talones girando la mirada. ¿Qué? ¿Tienes algún problema?, lo decía mirando al albino seriamente. Pero el sujeto solo volvió con su trabajo mientras dejaba los chicles en una cubeta. Eso pensé. 088 levántese y vaya a las duchas. Porque estoy trabajando. Lo decía sin siquiera mirar al guardia, quien había sacado su porra de metal. El albino al ver eso se había limitado a suspirar pero este sin más se había puesto de pie. Como le habían ordenado, se había bañado y había ido a la sala de visitas sentándose en una de las sillas. Cabe aclarar que dicho lugar tenía a 2 guardias que vigilaban los movimientos del sujeto, teniendo ambos una pistola eléctrica y otra de fuego si era necesario. Unos 4 segundos habían pasado y finalmente una mujer había aparecido. El adulto solo tomó el teléfono para poder hablar con ella, siendo que los separaba un vidrio blindado. La mujer hizo exactamente lo mismo, tomando el teléfono mientras que ambos solo se miraban fijamente. Garo Wolfman, el cazador, sí que tienes un puñado de nombres, me llamo Fubuki, y es todo un placer conocerte. Decía la mujer en un tono tranquilo, mientras que el hombre ahora llamado Garou, había visto que la mujer tenía a sus espaldas unos 3 sujetos bien vestidos que miraban seriamente al prisionero 088. Pero esto al albino le aburría, tanto que este apoyó su cabeza en su mano mientras suspiraba comenzando a cerrar los ojos pareciendo que se dormiría. Sé perfectamente de lo que eres capaz, si lo quisieras podrías escaparte de esta isla fácilmente, no hace falta ser un genio para saber eso, pero
pero tú optas más por esperar 8 años de buen comportamiento para poder salir. Te metieron aquí porque fuiste encontrado haciendo peleas ilegales y por asesinato. Esto hizo que el albino abriera uno de sus ojos, comenzando a prestarle atención a la mujer. La Yakuza, tú arrasaste completamente con los yakuzas más fuertes de Tokio en unas peleas ilegales, por una razón en particular. No es así, por tu familia. Al terminar esa frase el vidrio se había fragmentado al mismo tiempo de que Garou la miraba seriamente. Esto había hecho que los policías rápidamente tomaran sus armas apuntando con estas al albino, y los guardaespaldas de Fubuki no perdieron el tiempo poniéndose en guardia, pero la peli verde los había calmado mientras ésta seguía hablando con el hombre en el teléfono. Ahora sí tengo tu atención, ¿no es así? ¿Qué quieres? Decía el hombre seriamente. Digamos que necesito de tus servicios, a cambio puedo sacarte de aquí. Rompiste un cristal blindado técnicamente, así que posiblemente te aumenten la sentencia un par de años más. Pero Garou seguía bastante serio mirando a Fubuki mientras empezaba a mover sus dedos haciendo un poco de ruido. Es una buena oferta, ¿no crees? Decía la mujer con una mirada tranquila. ¿Y qué quieres? Decía el hombre indiferente. Que participes en algunos combates. Olvídalo, búscate a otro. Sabía, o al menos cabía la posibilidad de que dijeras eso. Pero Garou, estando ya cansado, se iba a poner de pie para irse. Saturn, seguro que conoces ese nombre. Esto hizo que Garou se quedara paralizado. Sí, tu hermano menor tiene una deuda bastante grande con algunos yakuzas. Si no hace algo pronto le quitarán todos los órganos. Pero Garou había roto el vidrio de un puñetazo para tomar a Fubuki, pero su puño fue detenido por la mano de uno de los guardias, quien lo miraba seriamente. Pero los guardias que se encontraban detrás de Garou habían sacado sus armas y le apuntaron a la cabeza. Alto, todo está bajo control. Pero señora, Dije que alto. decía la mujer en un tono bastante serio, mientras que los policías no tuvieron más opción que obedecer bajando sus armas. Mira, yo no le hice nada a tu hermano, él mismo se metió en ese problema, pero si ganas estos combates para mí, yo saldaré la deuda de tu hermano. Creo que ya lo notaste, pero pertenezco a la asociación Kengan, y sabes que el dinero para nosotros no es ningún problema. El albino aún seguía con su semblante serio, pero debido a la situación este había logrado calmarse, mientras que Fubuki veía que el brazo del hombre no recibió ningún daño a pesar de haber destruido un vidrio blindado con su mano desnuda. Y bien, Garou, dime, ¿vas a pelear o no? Lo decía seriamente pero con una mirada tranquila. Luego de unos 70 segundos la cabeza del albino se había movido un poco, indicando de que había asentido. Perfecto, entonces tenemos el trato. Oh, Russell, dales un pago a los guardias por las molestias. Decía la mujer mirando a su guardaespaldas mientras comenzaba a irse, mientras que el hombre solo se había limitado a obedecerla. Habían pasado 2 días desde lo ocurrido, y Garou estaba saliendo de la prisión ya que era hora de ir con Fubuki. Por favor, ponte cómodo. Decía la mujer sentada en el bote con sus guardaespaldas, mientras que nuestro protagonista solo se había limitado a subir al bote mientras se cruzaba de brazos. Cuando el bote se había ido, los policías comenzaron a inspeccionar las celdas. La razón era que faltaban unos presos, pero cuando llegaron a las celdas antes mencionadas, encontraron a los criminales en el piso con los huesos rotos y sangre saliéndoles de la boca, mientras que Garou solo tenía una diminuta sonrisa en el rostro. Seguro te preguntarás, ¿por qué utilizo un bote en vez de un yate privado? No es así. La razón es que me gusta mantener un perfil bajo, además de que me encanta el pescado, y a ti. Pero el albino no le dijo nada, solo se limitaba a escuchar mientras miraba el cielo completamente aburrido. Finalmente el grupo había llegado a la costa, y luego de un par de minutos de viaje en auto estos habían llegado al edificio de la mujer. Puedes pedir lo que quieras, así que siéntete como en casa. Lo decía mientras se sacaba su abrigo poniéndolo en su ropero. Y dicho y hecho, Garou había ordenado la comida, siendo pescado asado, arroz blanco y un par de langostas hervidas. El hombre estaba disfrutando demasiado de la comida, ya que hace bastante tiempo que no probaba algo así. Muy bien, te tengo que contar algo acerca de estos duelos Kengan, y es que... Ve al grano, no me interesa quién inventó los duelos o para qué sirven, dime contra quién debo pelear y listo, no alargues esto innecesariamente. Estas palabras hicieron que los guardias llamados Kuzak, Chandler y Russell se pusieran bastante serios, pero se calmaron ya que Fubuki les había ordenado eso con un movimiento de mano.
El grupo Nogi, seguramente no escuchaste de ellos, pero son bastante populares en los duelos Kengan. El combate iniciará dentro de unos días, por lo que por ahora puedes hospedarte aquí y comer todo lo que quieras. Otra cosa más, cumple tu parte del trato ahora, no creas que pelearé por ti sin saber si cumplirás o no tu condición. Sí que eres alguien desconfiado, pero mira. Decía la mujer mostrando un video en donde su hermano le agradecía a Fubuki por haberle salvado la vida. Muchísimas gracias, no sé cómo pagárselo, muchas gracias, decía el muchacho entre lágrimas. Como lo ves, he cumplido con lo que dije. Decía la mujer tomando un poco de té, mientras que Garou tenía unos granos de arroz en la boca mientras seguía masticando su comida. Ahora con la información confirmada solo se había limitado a comer para estar listo para el combate. Ya era de noche y Garou se había ido a su dormitorio que se encontraba en el piso 30, cabe aclarar que el edificio de Fubuki tenía 50 pisos en total. Señorita, ¿segura que podemos confiar en él?, preguntaba Kuzak dejando en la mesa la cena favorita de la mujer, siendo un pescado ahumado con arroz blanco. ¿A qué te refieres? Vaya, huele delicioso. Decía la mujer tomando unos palillos mientras comenzaba a soplar su comida. Me refiero al luchador, porque está tan confiada en que no se escapará cuando menos lo esperemos, decía el hombre con una mirada confundida e indiferente. Créeme, no lo hará. Lo decía dando el primer bocado. Vaya, Kuzak, sí que te luciste. Decía la mujer bastante enamorada de la comida mientras tomaba un poco de arroz. Volviendo al tema, créeme, él es un guerrero, y los guerreros jamás huyen de un combate. Decía la mujer mientras tomaba un poco de su vino. El día finalmente había llegado. Tanto el Team Fubuki como el Team Nogi se habían reunido en una especie de construcción estructural. Nogi, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Decía la mujer con su tono elegante como siempre. Lo mismo digo, Fubuki, ha pasado mucho tiempo, y veo que tu luchador se ve bien. Y el tuyo igual, he oído que se trata del sustituto, ¿acaso tu otro luchador no pudo contra Yoshitake? Decía la mujer sonriendo un poco. Jeje, no te confundas, Fubuki, por problemas personales no se pudo presentar, pero te aseguro que yo ganaré este combate. Tan confiado como siempre, me gusta que seas así, porque me divertiré viendo tu cara de sorpresa al perder. Decía la mujer en un tono calmado. Nogi era un hombre adulto con cabello negro, ojos marrones claros y un traje formal, teniendo de acompañante a su secretaria, a Yamashita y a Oma. Mientras que Fubuki tenía de compañía a sus guardaespaldas y al mismo Garou. Las nubes comenzaron a volverse enormes, y en menos de 3 minutos una lluvia bastante tranquila y relajante comenzó a caer en el campo de batalla. Dicho lugar se trataba de una estructura vieja y abandonada, pareciendo ser un centro comercial. El agua se filtraba debido a que el techo de cristal estaba roto, incluso pequeños trozos de vidrio se encontraban en el piso. Pero a las personas que se encontraban ahí parecían no importarles, eran personas elegantes las cuales se encontraban en las gradas improvisadas para ver el combate de ambos luchadores. Esto se parece a la época de los gladiadores, pensaba Yamashita tragando saliva sintiendo bastante calor debido a los nervios. Garou, he escuchado ese nombre antes, un luchador que participó levemente en los combates Kengan, aunque dicen que los atraparon, tiene la misma experiencia que Oma sobre los combates Kengan, esto será demasiado interesante, decía Nogi con una pequeña sonrisa. Mientras que Garou y Oma se encontraban cara a cara, mientras que ambos se tronaban los huesos, mientras que Garou ahora tenía un pantalón blanco y una camiseta negra ajustada, debido a que Fubuki se la había regalado. Jeje, oye, ¿por qué no te quitas la camisa? Te quitará movilidad, decía Oma quien estaba dando pequeños saltos. Preocúpate más por ti mismo que por mi ropa, créeme, cuando acabe contigo vas a quedar en el hospital. Y yo te dejaré en el cementerio, decía Tokita con una gran sonrisa. Muy bien, comiencen. Decía el referí quien había movido su mano. Al momento de decir eso Oma se había sorprendido un poco, ya que Garou en lugar de ponerse en guardia había ido al ataque, ambos luchadores se dieron un golpe que se terminaron neutralizando entre sí, mientras que Oma comenzaba a tomar un poco de distancia. Oh vaya, qué velocidad, decía Yamashita mirando sorprendido la pelea. Reacción rápida, al menos este chico es interesante. Lo decía intentando incrustarle un rodillazo en la nariz, pero el pelinegro había sido más rápido, logrando bloquear el golpe antes de que saliera con toda su fuerza. Me caes bien, pero, así el hombre le había pateado la pierna izquierda, haciendo que Garou se cayera debido a que Oma seguía sujetando su pierna derecha. Esto ya se terminó, lo decía mientras comenzaba a llenar de golpes a Garou, estando encima de él sin darle la oportunidad de levantarse. Perfecto, Oma ya lo tiene a su merced, lo decía feliz.
Nada mal. decía Fubuki mirando cómo se desenvolvía la pelea. Pero cuando Oma le iba a dar otro golpe, este fue detenido fácilmente por el albino. Pensé que ibas a golpear más duro, apenas si me sacaste unas gotas de sangre. Oma se había sorprendido un poco debido a la dureza de su oponente, pero sin tiempo a reaccionar este sintió como Garou atrapaba su cuello con sus piernas pudiendo sacárselo de encima. Wow, es extremadamente flexible. Decía Kaede mirando el combate. Vaya, eso sí que no me lo vi venir, eres más duro de lo que pensé, lo decía volviendo a dar pequeños brincos y estando en guardia. Pero el albino rápidamente se puso de pie mientras se dirigía hacia Oma, quien en un rápido movimiento quería darle un golpe al mentón, pero para su sorpresa el hombre lo había esquivado con relativa facilidad, dándole un gancho al estómago haciendo que Oma tuviera que retroceder para tomar un poco de aire. Demonios, este tipo puede predecir mis ataques, es alguien demasiado interesante, lo pensaba mientras volvía a lanzarle una rápida patada alta. Pero Garou fácilmente la había bloqueado mientras le daba un puñetazo en el costado de la rodilla, rompiéndole el fémur y el cartílago articular. Gracias a esto Oma ya no tendría movilidad en una de sus piernas. Rayos, atacó muy rápido, que ni siquiera pude percatarme. De un momento a otro Garou había desaparecido de la vista de Oma, incrustándole un fuerte golpe en la mejilla y otro en las costillas. Es muy rápido, maldición. Oma, decía Yamashita preocupado. Jeje, perdiste Nogi. Garou nunca se ha caracterizado por fanfarronear o monologar. Cuando tiene la oportunidad la aprovecha sin rechistar. Ahora que tu guerrero está herido, ¿qué crees que podrá hacer en contra del cazador? Lo pensaba con una tranquila sonrisa comenzando a beber un poco. Oma seguía resistiendo a los ataques y esquivando los que atacaban a sus piernas ya que, si perdía su centro de gravedad estaría jodido, pero Garou no paraba de atacarlo sin dejarle respirar. Esto ya es jodidamente molesto. La pierna inutilizada, un par de costillas rotas, y su centro de gravedad está grave, solo necesito un golpe para acabar con esto. Lo decía en su mente mientras se dirigía hacia la pierna sana del pelinegro. Si la atacaba el combate finalizaría, pero ocurrió un problema al momento de golpearla. Teach. Decía el albino con una mirada indiferente. Como odio usar esta técnica, decía el pelinegro quien no tenía ningún rasguño en el pie, pero por parte de Garou este tenía pequeñas heridas en la parte delantera de la canilla. ¿Qué acaba de pasar? Decía Yamashita sorprendido. Mientras que Fubuki había abierto un poco los ojos, debido a que se había quedado sorprendida. Indestructible, estilo Nico, decía Oma en sus pensamientos con su típica sonrisa. ¿Qué demonios hizo? Pensaba el albino mientras seguía en guardia. ¿Qué fue lo que hizo Oma? Decía Nogi igual de confundido. Bueno, supongo que debo de probar otra vez. Nuevamente Garou se abalanzó en contra de Oma mientras esta vez preparaba un puño certero, pero el pelinegro puso su brazo derecho como escudo mientras que Garou sentía como si su mano se fracturara levemente. Ya veo, es una técnica demasiado interesante. Lo decía con una mirada tranquila. ¿Ustedes entienden qué está pasando? Decía Yamashita confundido. Mientras que Fubuki miraba el combate con más seriedad, mientras veía que la mano de Garou estaba un poco lastimada. La misma mano que destrozó un vidrio blindado como si nada. Estando así, ¿qué clase de sujeto reclutó Nogi para que lo represente? Pensaba la mujer con su mirada seria. Pero nuevamente Garou volvió a atacar a Oma, quien intentó utilizar otra vez Indestructible usando su espalda como escudo, pero se llevó una gran sorpresa al ver como el albino estaba enfrente suyo. No puedo reaccionar, esas eran las últimas palabras que Oma había pensado antes de recibir un puñetazo en la cara que le rompió un par de dientes y lo había estrellado en contra de los escombros y vidrios rotos del campo de batalla. Cambié de opinión, tu técnica es demasiado predecible e inservible, si no puedes reaccionar entonces no sirve de nada. Lo decía mientras se tronaba los dedos de su mano sana. Vaya, creo que me exalté en vano. Decía Fubuki suspirando un poco. Tokita Oma no puede continuar, el ganador es Garou. Mientras que el público solo había empezado a murmurar y a festejar. Oma, decía Yamashita un poco preocupado. Qué decepción, supongo que aún no estaba listo para esto, decía Nogi en sus pensamientos aún de brazos cruzados. Ya había anochecido, y Garou se encontraba comiendo un poco de arroz mientras tenía un vendaje en la canilla y otro en la mano. Pero este vio un fajo de billetes que Kuzak le había dado. Quédatelo, es tu premio por haber peleado, decía el hombre mientras comenzaba a irse. Mientras que el albino solo volvió a comer mientras pensaba un poco en lo ocurrido.
No lo habían estafado, había peleado, y ahora estaba libre, tenía dinero y podría ver a su familia, pero aún así algo en el interior del luchador le decía que algo no estaba bien. Esa mujer me dejó ir como si nada, como si no le importara, algo debe de tramar, o simplemente estoy paranoico. Pensaba el luchador mientras tomaba un gran trago de agua fría mientras volvía a comer.